Hola, muy buenos días a todos y todas quienes están presentes y a quienes nos están mirando. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Desde el principio de la pandemia, con diferentes modalidades, estamos informando en forma permanente con diferentes expertos, luego en la sala de situación, y en esta etapa vamos a generar esta modalidad de intercambio de preguntas, respuestas, para poder compartir sobre todo los temas de interés, además de las recomendaciones y la información. En este momento, en esta conferencia de prensa, me acompaña el doctor Juan Manuel Castelli, que es subsecretario de Estrategias Sanitarias, y la doctora Analía Rearte, que es la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, que están trabajando junto a todos los equipos del Ministerio de Salud y a todas las jurisdicciones en consenso con expertos y con una mirada federal para gestionar la pandemia, para dar respuesta a cada situación y para también planificar e implementar la campaña de vacunación contra la COVID-19. La verdad es que nos parece que este momento de poder brindar información es muy importante. Tenemos la convicción desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud, que la población, que la sociedad está esperando información, está esperando recomendaciones del Estado Nacional, provincial, municipal, de los expertos. Eso lo vemos en estas semanas. Luego de la recomendación de no viajar al exterior, han caído las reservas un poco más del 50% y se ha podido disminuir muchísimo con controles eficientes el ingreso de personas al país donde se han detectado casos positivos y se han aislado, se ha prestado cuidado, y quienes son negativos continuar el aislamiento en sus domicilios con el control de las jurisdicciones. En los días previos a Semana Santa se trabajó muy fuerte también con el Ministerio de Turismo y con el sector privado. También han disminuido muchísimo las reservas. Las personas que han decidido no viajar, viajó un número muy importante de personas también, y hemos trabajado muy fuerte para tratar de sostener lo más posible los cuidados, y también creemos y tenemos la convicción que en este momento, con este aumento sostenido y acelerado del número de casos, donde la segunda ola ya es un hecho, seguir trabajando de vuelta con las jurisdicciones, con los expertos, con evidencia científica y con consenso federal para generar recomendaciones y acciones es muy importante, y la población está esperando estas recomendaciones. Esto que está pasando en Argentina ya sucedió con unas semanas de anticipación en el hemisferio norte. Hemos visto el aumento sostenido del número de casos que han llevado a confinamientos estrictos. Está pasando también con unas semanas de anticipación en los países de nuestra región, en nuestros países vecinos. Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay están teniendo un aumento muy acelerado del número de casos, con tensión y hasta una sobrecarga importante del sistema de salud. Así que esta situación que está sucediendo en Argentina no excede a este contexto global. Nosotros estamos, como dijimos y como venimos repitiendo hace semanas, con este aumento del número de casos, con un aumento importante de la demanda espontánea, con una tensión también en algunas regiones en el sistema de salud, con un número de personas internadas en terapia intensiva no COVID. Esa situación se está reorganizando para poder prestar cuidado a las personas que tengan SARS-CoV-2 confirmado y poder, como se hizo el año pasado, también reorganizar la respuesta del sistema de salud, teniendo también en cuenta todas las lecciones aprendidas. Se va a sostener la atención de otras patologías, la prevención, los controles, la atención primaria. Eso es muy importante. Y también es muy importante remarcar que nuestro sistema de salud no es el sistema de salud de marzo de 2020, es un sistema de salud que tiene 50% más de camas de terapia, que tiene 60% más de respiradores, que tiene un equipo de salud con muchísima más experiencia y conocimiento del virus y del manejo del virus, que tiene en un 90%, más del 90%, la primera dosis de vacuna y casi el 60% el esquema completo, y es un equipo de salud que está muy cansado, que ha estado bajo muchísima tensión todo un año,
O sea que cada caso que evitemos, que cada consulta por febril que evitemos va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema de salud. Nosotros estamos monitoreando domingo a domingo, periódicamente, pero los indicadores, la doctora Rearte les va a comentar la situación epidemiológica. Tenemos el doble de municipios de riesgo desde el domingo pasado a este domingo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que redoblar los esfuerzos para los cuidados. Tenemos también el conocimiento del virus en relación a que hay acciones y actividades de alto riesgo, actividades de bajo riesgo, y que las medidas que tienen mayor impacto positivo son medidas intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas. Así que estamos trabajando hoy a las 2 de la tarde. Vamos a tener otra reunión con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, para poder terminar de consensuar las medidas que se van a implementar. Y, por supuesto, el domingo tuvimos una reunión del Consejo Federal de Salud, también para tener la mirada de todas las jurisdicciones, y tanto el jefe de gabinete como el ministro del Interior están en contacto permanente con los gobernadores y las gobernadoras en ese sentido. Así que de vuelta, no estamos en 2020, se conoce mucho más del virus, y Argentina empezó a vacunar antes del aumento de los casos, antes de este instalamiento de la segunda ola. Argentina está vacunando a su personal de salud y a los grupos de riesgo en esa ventana de oportunidad que es muy importante, muy importante. Dijimos que ya se vacunó con una dosis 90% del personal de salud, 60% completó el esquema, y tenemos las personas mayores de 80 años en Argentina. 55.6% de las personas ha recibido al menos una dosis y 40.7% de las personas entre 70 y 79 años también ha iniciado su esquema de vacunación. Trabajamos entonces muy fuerte para poder generar estas recomendaciones con evidencia científica y consenso federal. Lo que sí sabemos es que estas medidas localizadas, intensivas, transitorias y oportunas se tienen que aplicar para disminuir la transmisión del virus sin impactar en las medidas productivas, en las medidas comerciales, en las acciones, digamos, de esparcimiento que han demostrado que no son fuente de infección, y, por supuesto, como decimos siempre, tratando de impactar lo menos posible en la educación y la presencialidad. En relación a las recomendaciones, seguir cuidándonos. Las recomendaciones son claras: los 2 metros de distancia, el barbijo, el lavado de manos, y este concepto que necesitamos reinstalar, porque ahora viene el invierno y no es tan fácil en la mayoría de las provincias tener estas actividades al aire libre, los ambientes ventilados. Una ventilación cruzada y constante, no es suficiente abrir la ventana un ratito y cerrarla, tiene que haber corriente de aire, nos tiene que molestar ese aire, aunque haga frío, aunque se vuelen los papeles. Realmente esa es la eficiencia de la ventilación cruzada, ahí disminuye la transmisión del coronavirus. Volver a recalcar, no subestimar ningún síntoma. Si tenemos síntomas, evitar el contacto con otras personas, consulta inmediata. Los contactos estrechos, estamos viendo que está bajando también el acatamiento, el aislamiento, si somos contactos estrechos. Son esos 10 días para que, si empezamos con síntomas, no hayamos tenido contacto con otra persona y podamos interrumpir la cadena de transmisión. Entonces, son 2 cosas. Es vacunar a las personas que tienen condiciones de riesgo y bajar la transmisión. Quienes tienen condiciones de riesgo, esos mayores de 60 años que han recibido la primera dosis de vacuna, esa dosis no es inmediato el efecto, no tenemos protección inmediatamente, tarda al menos 14 días en empezar a generar esas defensas. Aunque nos vacunemos, tenemos que seguir cuidándonos. No se sabe el rol de la vacuna en la transmisión, o sea que aunque nosotros tengamos menos posibilidad de tener enfermedad grave, podemos transmitirlo, eso todavía no se sabe. Así que las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, aunque reciban la vacuna, seguir cuidándose. Y la otra cosa es bajar la transmisión. Aunque estemos vacunando, si nosotros
sostenemos este nivel de transmisión o sigue aumentando, a más cantidad de casos hay más cantidad de fallecidos. Por lo tanto, la vacunación en el mundo es para disminuir la mortalidad, es para que aunque haya circulación viral tengamos menos fallecidos, y si bajamos la transmisión viral vamos a tener menos casos y también vamos a tener menos fallecidos. Es falso pensar que alguien joven y sano no tiene riesgo. Entonces, trabajando en esta conducta individual que tiene impacto colectivo, vamos a poder lograr en Argentina atrasar lo más posible la segunda ola, dar tiempo a la vacunación y poder disminuir la mortalidad. De los más de 7 millones de dosis que llegaron al país desde diciembre del año pasado, 2 millones llegaron recientemente y se ha distribuido desde el 29 de marzo 1,5 millones a todas las jurisdicciones que están acelerando el proceso de vacunación. Así que estamos en un momento, en estas próximas 3 semanas, donde el esfuerzo que tenemos que hacer es justamente para cubrir al porcentaje, a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Como el año pasado fortalecimos el sistema de salud y nuestro sistema de salud pudo dar respuesta a cada argentino, a cada argentina que lo necesitó, estas próximas 3 semanas necesitamos bajar la transmisión para vacunar a quienes tienen más riesgo y poder bajar la mortalidad. La doctora Rearte va a hacer un comentario en relación a los casos y el doctor Castelli en relación a las recomendaciones de vacunación, y estamos disponibles para las preguntas. Bueno, buenos días a todos. En relación a la situación epidemiológica, y como decía la ministra, en Argentina estamos inmersos en una situación regional de un aumento muy importante y rápido del número de casos. Nosotros nos encontramos actualmente atravesando un crecimiento sostenido y muy rápido del número de casos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las últimas 3 semanas, de una semana a la otra, aumentaban un 5% los casos, después un 11%, y en la última semana el aumento de casos fue mayor al 30%, incluso en algunas regiones como el área metropolitana mayor al 40% de aumento de casos en una sola semana. Si consideramos los indicadores que utilizamos nosotros para evaluar y decir que un departamento tiene un alto riesgo epidemiológico, que recordamos que son la incidencia de casos en los últimos 14 días, es decir, el número de casos cada 100.000 habitantes, y la razón de casos, es decir, los casos que tuvimos en las últimas 2 semanas comparados con los casos en las 2 semanas anteriores, que nos da una idea de la velocidad de aumento. Apenas hace una semana, un poquito más de una semana, cuando la ministra y el jefe de gabinete dieron la conferencia de prensa, teníamos 48 departamentos con ambos indicadores elevados, lo que indica un alto riesgo epidemiológico. Estos 48 departamentos en donde habitan 12 millones de personas, comparados con lo que sucedió hasta este domingo, sí, solamente unas semanas después, el número de departamentos en alto riesgo epidemiológico, es decir, con ambos indicadores elevados, pasó a 85, o sea, de 48 a 85, casi duplicamos el número de departamentos en alto riesgo, y de 12 millones de personas viviendo en esos departamentos a 25 millones de personas. Realmente en la última semana se ha acelerado muchísimo. Por eso es tan importante, como decía la ministra, la implementación de todas las medidas y todos los cuidados en este momento. Bien, Analía, como decíamos, como explicaba la ministra, la importancia de la vacunación radica en que, a pesar de que estemos vacunados, todos sigamos manteniendo las medidas de prevención. El efecto de la vacuna es proteger sobre particularmente la enfermedad grave, las complicaciones, hospitalizaciones y la muerte. Sabemos que con una dosis el tiempo necesario para que esta respuesta inmunológica, o sea, la respuesta del organismo sea suficiente, requiere por lo menos 14 días, pero a pesar de eso los cuidados tienen que seguir manteniéndose. En un comunicado, en un memo del 25 de marzo, a través de una recomendación que se hizo en el conjunto con expertos y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se estableció un criterio de priorización para la aplicación de primera dosis y completar el esquema a 90 días de esta primera dosis con una aclaración muy particular sobre el personal de salud y sobre todo particularmente ese personal de salud que tiene mayor riesgo de exposición, para que complete el esquema de vacunación dentro de, vamos a decir, los plazos establecidos, que es aproximadamente un mes de la primera dosis. Esto es muy importante porque es una pregunta frecuente que nos hacen, que ya está y que
vamos a decir, la difusión de esto va a llevar tranquilidad al equipo de salud, que realmente viene haciendo un esfuerzo muy importante. Estas medidas son siempre analizadas. Tenemos la experiencia de lo que ha pasado en el último año y el mundo está construyendo evidencia científica con lo que pasa a través de la vacuna. Por eso es muy importante que todas las medidas relacionadas con la vacunación y particularmente el cuidado y sobre todo esto, cuál es el impacto sobre la enfermedad y la transmisión, sean analizadas correctamente y tengan una difusión clara de cuál es el alcance y además en esto tenemos claro que es dinámico. Una cuestión dinámica que la evidencia se va construyendo en el conjunto con, por ejemplo, todas las jurisdicciones, trabajamos nosotros articuladamente y también en el marco de la academia y con las comisiones de expertos para poder ir tomando las decisiones más adecuadas con un criterio de vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo posible, de ofrecerles protección, de tener un criterio de equidad y de justicia distributiva sobre el uso de las vacunas para minimizar particularmente, vuelvo a decir, las complicaciones, la enfermedad grave, que es lo que satura sobre todo el sistema de salud. Recordando nuevamente y una vez más que aunque estemos vacunados tenemos que seguir cuidándonos. Esto es fundamental, lo estamos aprendiendo, lo aprende todo el mundo, todas las recomendaciones van en ese sentido, así que es muy importante recordar este mensaje porque hace a que la disminución o la transmisión del virus se reduzca sustancialmente. Si estamos vacunados y nos cuidamos, vamos a cuidar mucho mejor a todos nuestros vecinos y vecinas. Hola, buen día. Melissa Molina de Página 12. Quería preguntarle si van a cambiar el criterio de distribución de las vacunas. Luana Volnovich, titular del PAMI, dijo que habló con Alberto Fernández acerca de comenzar a distribuir algunas vacunas en las provincias más afectadas. Quería preguntarle si habló con Volnovich sobre esto y cómo se va a llevar a cabo. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. La distribución de las vacunas es un tema bien importante y bien complejo. Es muy importante poder explicarlo. La población objetivo de la campaña de vacunación contra la COVID-19 es bastante variada. Es todo el personal de salud, personal estratégico, mayores de 60 años y las personas que tienen comorbilidades. Entonces, estimar esa población objetivo para las jurisdicciones tiene una complejidad importante. Nosotros empezamos con la población objetivo estimada por las jurisdicciones, enviada por escrito y firmada por cada jurisdicción en diciembre y sobre todo en personal de salud, teniendo en cuenta el subsector privado, los trabajadores y las trabajadoras independientes, quienes residen en un lugar y trabajan en otro, o el multiempleo, lo mismo que las personas que tienen alguna comorbilidad, teniendo en cuenta que varias tienen más de una comorbilidad, estimar el número exacto de la población objetivo para las jurisdicciones tiene una complejidad importante, por lo tanto se está, igual que gripe, igual que cualquier vacunación que no está destinada específicamente a cohorte, se llama, digamos, a personas que nacieron en un año, se estima mucho más fácil la población objetivo en ese sentido, entonces está en permanente revisión y en permanente actualización. Lo que definimos en consenso en el Consejo Federal de Salud es tener una base de distribución del INDEC, que es una base objetiva, y realizar ajustes en función de situaciones puntuales, como por ejemplo lo que es la proporción de el personal de salud de los mayores de 60 años en algún lugar en particular, especialmente lo que sucede en los grandes aglomerados urbanos. Eso es lo que estamos haciendo en forma permanente, estamos generando algún ajuste a alguna jurisdicción, la distribución básica es con la población del INDEC y lo que se está hablando para poder acelerar la vacunación y complementar en diferentes lugares la vacunación a esta población objetivo es buscar diferentes actores. En el día de hoy, con el ministro Fernán Quirós, estamos yendo a un vacunatorio de FATSA donde el Estado Nacional, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y la Obra Social están colaborando para agilizar la vacunación del personal de salud. Alcanzamos 5.000 dosis que van a ser aplicadas a personal
Nacional de Salud de Cava con los turnos que aplica la Ciudad de Buenos Aires y estamos trabajando para seguir complementando en ese sentido y lo que el presidente le pidió a Luana Volnovich, a la titular de PAMI. Ayer nos reunimos también con Fernán Quirós y me contacté ayer a última hora con Luana para que PAMI pueda también colaborar y complementar en principio en la Ciudad de Buenos Aires, también con los turnos que ofrezca la Ciudad de Buenos Aires para dar apoyo a la estrategia, a los planes estratégicos provinciales, jurisdiccionales, y eso es lo que por instrucción del presidente estamos implementando con PAMI, en este caso con la Ciudad de Buenos Aires, y lo extenderemos también a grandes aglomerados urbanos donde se sabe que es el lugar que tiene más impacto la pandemia, no solo en Argentina, sino en el mundo, donde la dinámica de transmisión es muchísimo más rápida, donde la posibilidad de controlar la transmisión es muchísimo más difícil y donde se ha visto el impacto en la mortalidad más importante y además a partir de donde se distribuye a las poblaciones con menos habitantes. Así que esa es una estrategia que estamos trabajando y te agradezco la pregunta para poder aclararla y comentarla a la población. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. Jaime Rosemer, del Diario La Nación. Quería consultarle, usted habló de las próximas 3 semanas cubrir el mayor porcentaje de personas en riesgo de fallecer. ¿Cuánta gente es y cómo se llega a ese número, si llegamos con la cantidad de vacunas, con la distribución de vacunas las que han llegado hasta el momento, a cubrir a ese porcentaje de población en riesgo? Gracias. Gracias. La población objetivo definida como que tiene más riesgo de tener complicaciones es fundamentalmente los mayores de 60 años, especialmente los mayores de 70 años y las personas entre 18 y 59 años que tienen alguna condición de riesgo. Nosotros sabemos que quienes más se infectan son los menores de 60 años y el 82% de la mortalidad hasta ahora se la han llevado los mayores de 60 años. Por eso es tan importante trabajar en disminuir la transmisión en quienes más se infectan y en vacunar a quienes más se mueren. De esta manera, si nosotros bajamos la mortalidad, vamos a poder tener menos tensión en el sistema de salud, menos ocupación de las camas de terapia, mejor cuidado a quienes tienen COVID y muchísima mejor posibilidad de atención a todas las demás patologías no COVID. Ese objetivo se suma la población estratégica. Toda esa población es alrededor de 15 millones de personas, que por supuesto ya se han recibido 7.3 millones de dosis con este alcance que hemos tenido, más de 90% de personal de salud con una dosis, casi 60% con 2 dosis, 55.6 de todos los mayores de 80 y entre 70 y 79, 40.7, eso es lo que ya han recibido al menos una dosis, que sabemos que esa primera dosis es la que da mayor protección y la segunda es para aumentar un porcentaje de la protección y sobre todo para que dure la protección lo más posible, lo máximo que pueda ofrecer la vacuna, que todavía está en estudio definir la duración de la vacuna y si va a hacer falta revacunarse. Las personas que tienen más de 60 años son alrededor de 7 millones. Es por eso que si nosotros ya sabemos que ya tenemos vacunadas con una dosis casi 2 millones de mayores de 60, con estos 2 millones de dosis que han llegado, priorizar, intensificar muchísimo la vacunación en mayores de 60 va a hacer que mientras extremamos los cuidados, minimizamos la transmisión, atrasamos lo más posible el aumento de casos, podamos tener un porcentaje importante de cobertura para poder disminuir ese objetivo que tenemos, que es disminuir la mortalidad. ¿Qué tal? Buenos días, ministra, funcionarios. Fabián Wallman, de FM La Patriada. La primera pregunta va referida. Ayer en la Ciudad de Buenos Aires falleció una ordenanza de un colegio de la ciudad. Se desmayó en el colegio hace 10 días y en el día de ayer falleció, o sea que falló el protocolo porque no detectaron que tenía COVID en el establecimiento. Y en relación a esto, preguntarle, hoy tienen una reunión con la ciudad y nación y provincia de Buenos Aires. Sabemos que hay algún tipo de discrepancias con algunas cuestiones ligadas a restricciones. En caso de que no se pongan de acuerdo entre las jurisdicciones, ¿habrá alguna definición por parte de nación que de alguna manera limite y defina, valga la redundancia, la situación? Gracias.
Gracias. Nosotros estamos analizando en forma permanente y de hecho hay una estrategia específica de seguimiento de los casos en las escuelas a través de la app Cuidar, en articulación con el Ministerio de Educación y las escuelas de todo el país. Por ahí Analía puede comentarlo con un poco más de profundidad. Lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría de los contagios no se originan en los lugares donde hay protocolos, no se originan en las fábricas, no es lo más frecuente que se originen en las aulas, no se originan en los espacios culturales o inclusive de esparcimiento donde hay protocolos, sino que una vez que estamos en un lugar más familiar, en un lugar de más confianza, en un lugar con amigos, con familia, esa defensa, esa atención baja, disminuyen los cuidados, sobre todo en un ámbito social de mucha más distensión, en lugares cerrados, durante mucho tiempo sin cumplir las medidas de distancia, de ventilación y de barbijo o tapabocas. Eso es lo que se está viendo, la fuente de contagio son las reuniones sociales. Eso pasaba al principio de la pandemia en los trabajadores y las trabajadoras de salud que tenían el equipo de protección personal y en los momentos de descanso, cuando se sacaban el barbijo y por ahí tomaban un mate o tenían algún tipo de esparcimiento, era donde se contagiaban, una transmisión horizontal entre el personal de salud o en reuniones sociales. Entonces, es muy importante poder transmitir esa situación. Los casos que no son en este contexto son excepcionales y es muy, muy importante transmitir a la población justamente la atención y el cuidado en los momentos donde estamos con alguien que luce sano o sana, que tenemos confianza, que queremos y que nos surge charlar, abrazarlo, darle un beso, y esa situación es la que nos pone en riesgo en todos los ámbitos. En relación al acuerdo, la verdad es que hasta ahora siempre hemos llegado a un acuerdo, a un consenso, y no tenemos ninguna duda que hoy a la tarde se va a llegar a un acuerdo y a un consenso de cuáles son las medidas más eficaces, más eficientes, que la población pueda entender y tomar también, con la convicción que es lo mejor para cada uno y en este impacto colectivo, y por supuesto teniendo en cuenta todo lo que significa lo que aprendimos, de lo que se sabe del virus en este momento y lo que se puede llevar adelante y lo que tiene impacto y es cumplible en el sentido de impactar lo menos posible en las actividades que no están generando contagios y también teniendo en cuenta el cansancio y el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad. No tenemos dudas que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a poder comunicar una estrategia no solo del AMBA, sino de todo el país para poder lograr esto que es muy concreto. Son 3 semanas de un esfuerzo más grande para lograr vacunar a quien tiene más riesgo de morir. No estamos en la misma situación que el año pasado. Perdón, ¿querés contar lo de las escuelas? Nosotros estamos trabajando ya desde el año pasado en conjunto con el Ministerio de Educación y este año con Innovación también. Se generó un sistema de vigilancia específico. Nosotros en general los casos los recabamos del sistema sanitario. En esta situación complementamos con datos aportados por las escuelas y por las instituciones educativas. Un poco como decía la ministra, no hemos tenido grandes brotes en escuelas y es importante remarcar que cuando se cumplen los protocolos no es que el riesgo es cero, siempre hay riesgo. Lo que hacemos nosotros cuando hacemos los protocolos es disminuir ese riesgo, ponemos en juego, si se quiere, riesgos-beneficios, sabemos de la importancia de la escolaridad, entonces la importancia de cumplir todos los protocolos para disminuir lo máximo posible el riesgo, que nunca es cero. Y lo que sí tenemos es muy buena experiencia con protocolos, por ejemplo, en industrias, en fábricas, donde a partir de brotes se han trabajado con las cámaras, por ejemplo, con los frigoríficos y con los trabajadores, y realmente con la aplicación de protocolos el riesgo disminuye muchísimo. Si no se cumplen los protocolos, por supuesto que el riesgo vuelve a aumentar, ¿no? Entonces, siempre es un monitoreo constante en cada actividad. Sí, ministra, buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada a estos, entiendo que son previa de anuncios
de lo que viene en Capital Federal y el AMBA. ¿Cuáles son las medidas concretas para estas 3 semanas? Es decir, para el transporte, entiendo que ayer hubo acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia para cerrar lo que es nocturnidad y también transporte, y cómo se va a controlar, que esa es la gran pregunta, que supuestamente el transporte rige para esenciales, pero después en la práctica es difícil controlar que solamente esenciales suban a los colectivos. Ayer se veían imágenes del tren Roca totalmente abarrotado, preocupa el nivel de contagio en el transporte, esto reconocido también por autoridades de la provincia. ¿Cómo se va a controlar y cuáles son las medidas concretas que toma el gobierno? ¿Cuál es el mensaje que le dan a la sociedad de cara a esta segunda ola? Y la segunda pregunta tiene que ver con el ritmo de vacunación. ¿Usted con qué porcentaje de vacunación, ministra, estaría tranquila que estuviera este segmento de población, por lo menos personal de riesgo y sectores personal de la salud y fuerza de seguridad ya vacunados, teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación de Chile, que decreta un toque de queda a partir del día, en realidad lo decretó a partir de ayer, y que realmente ellos tienen un ritmo de vacunación mucho más acelerado, mucho más rápido y concreto que la Argentina? Usted me corregirá, creo que el día que Argentina tuvo más vacunaciones fue de 180.000 diarios. No sé si ese es el número, no nos corrige, pero ¿con qué porcentaje de vacunación usted estaría conforme o satisfecha se vacunara en el marco de esta segunda ola? Muchas gracias. 3 preguntas fueron. Bien, en relación a las medidas, se van a terminar de discutir hoy a la tarde. Lo que se trabajó ayer fue en hacer un diagnóstico de situación. Se acordó en que la situación es preocupante, que estamos cursando una segunda ola con un aumento sostenido y acelerado del número de casos, y que es importante generar medidas, como yo dije recién, tempranas, intensivas, transitorias, localizadas, con el objeto de atrasar la transmisión, y eso es lo que se va a discutir ahora. Una de las cosas que claramente se habló primero entre los ministros del Gabinete Nacional, después en el AMBA y el domingo con todos los ministros y las ministras de salud de las provincias, es en cumplir los protocolos y en hacer efectivamente los controles de normas que ya están vigentes, como los aforos, la cantidad de personas por metro cuadrado que pueden estar en lugares cerrados, como bares, restaurantes, las mesas al aire libre. Digamos, hay normativas que están vigentes desde hace tiempo y hay que reforzar su cumplimiento, que es resorte de las jurisdicciones. Así que en ese sentido el trabajo que se está haciendo desde las jurisdicciones es volver a fortalecer esas medidas de cuidado, digamos, transmitir los cuidados a la población, pero también controlar las normativas vigentes para justamente volver a reorganizar esa situación. En relación al ritmo de vacunación, la verdad es que Argentina, en un contexto global complejo que hemos explicado permanentemente en relación a la escala de producción, a la producción de vacunas en el mundo, de todas las vacunas, de todos los laboratorios productores, para todos los países, han recibido menos dosis que las que estaban esperando recibir, porque la planificación teórica de la producción de vacunas no ha sido posible llevar a la realidad por parte de los laboratorios productores. Por lo tanto, que Argentina esté recibiendo desde fines de diciembre vacunas en forma sostenida y que en esta última semana se haya logrado escalar la recepción a 2 millones de dosis, nos va a permitir acelerar la vacunación, porque las provincias se han preparado de manera muy importante desde marzo, mayo del año pasado para poder dar respuesta al calendario de vacunación, dar respuesta a la vacunación antigripal, que en el día de ayer se inició la distribución de casi 2 millones de dosis de vacuna antigripal pediátrica, de adultos y con adyuvante para mayores de 65 años, para proteger también contra el virus de la influenza, quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, y además generar un circuito de vacunación contra el SARS-CoV-2, así que la posibilidad de aumentar la vacunación por día y de aumentar la vacunación semanal en las jurisdicciones todavía es posible, se puede aumentar, así que esperamos que
este 1,5 millones de dosis que ya se ha distribuido se pueda aplicar rápidamente en la población mayor de 60 años entre la semana que viene y la otra, y por supuesto seguir recibiendo dosis de los distintos productores que tienen comprometidas entregas lo antes posible, la mayor cantidad de dosis para que podamos cubrir esa población. Así que tenemos mucha expectativa que el ritmo de vacunación se pueda aumentar a medida que se puedan producir más dosis y que se pueda acceder a más dosis. No son comparables las estrategias de vacunación de los diferentes países, ni la eficacia de las vacunas, ni la posibilidad de vacunación en función de la conservación de las vacunas, cuando es congelada, cuando se mantiene de 2 a 8. Y lo que sí es claro es que aunque se vacune mucho, hay que seguir cuidándose porque no se interrumpe la transmisión viral y el efecto de la vacuna tiene un tiempo. Ahora en Chile, después de semanas de vacunación, recién se está viendo la estabilización y el descenso de las internaciones y de los casos en quienes se han vacunado, en los mayores de 70. Entonces, la vacuna que usa Chile tiene menos eficacia en prevenir la infección, por lo tanto, el impacto positivo en ver la disminución de la enfermedad grave y la muerte lleva más tiempo y es por eso que no se ha interrumpido la circulación viral, que no es lo que se busca en este momento en ningún país, es bajar la mortalidad. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de ver una cosa y no la otra, sino que hay que ver el todo de lo que es la estrategia de cada uno de los países, la población, la cantidad de habitantes, es difícil comparar. Pero lo que se está viendo en Chile, que es una gran noticia, y que ojalá que la mayor cantidad de los países, de la mayor cantidad de las regiones puedan vacunar lo antes posible a su población de riesgo, es que está estabilizando ese aumento que tenía muy importante de internaciones y muertes en mayores de 70 años, que es la población que se está vacunando prioritariamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.